En la lección anterior hemos visto cómo podemos crear una suscripción para un usuario, ya sea con relación a un plan mensual o un plan anual. Hemos visto cómo validar con la API de PayPal que una suscripción tenga estatus active para que solo en ese caso nosotros creemos una suscripción en nuestra propia base de datos. Estamos guardando información del usuario que ha hecho el pago, estamos guardando la fecha en que empieza la suscripción, cuándo se espera que finalice la suscripción y el ID de la suscripción. Sin embargo, aquí no tenemos una columna que nos diga si se trata de un plan mensual o de un plan anual. Asimismo, no sabemos cuánto pagó el usuario por esta suscripción. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es mejorar esta tabla de suscripciones para que tenga mayor información. ¿Cómo podemos modificar una tabla que ya existe? La manera de hacerlo es agregando migraciones nuevas. Entonces, usando estas nuevas migraciones vamos a agregar columnas nuevas o incluso podemos quitar columnas según sea necesario. Entonces, en este caso, si nos vamos a la carpeta de Database Migrations, vamos a tener la lista completa de migraciones de nuestro proyecto. Aquí podemos ver que la última migración se llama Change Description Length for Series Modules. Aquí yo había modificado la longitud del campo Description. ¿Cómo puedo saber cuál es la última migración que se ha ejecutado? Para ello podemos hacer una consulta select y revisar nuestra tabla Migrations. Aquí nosotros podemos ver qué migraciones se han ejecutado. Para este proyecto vemos que la última migración en ejecutarse es esta de aquí, que coincide con el último archivo que existe dentro de esta carpeta. Eso quiere decir que todas las migraciones a día de hoy se han ejecutado y las nuevas que agreguemos son las que se van a ejecutar cuando nosotros ejecutemos el comando php artisan migrate. Siempre es importante revisar qué migraciones han sido ejecutadas y cuáles no, para tener en cuenta los cambios que se van a terminar aplicando sobre nuestra base de datos cuando ejecutemos este comando. Los cambios que vamos a hacer se van a aplicar sobre estas dos tablas. Para la tabla de subscriptions vamos a agregar una columna PayPal Plan ID para que de esta manera podamos identificar si se trata de un plan mensual o anual, dependiendo del valor de frequency que se ha definido para el plan. Y vamos a renombrar la columna PayPal Agreement ID por PayPal Subscription ID. Y aquí vamos a agregar esta nueva columna. Asimismo, nos interesa también guardar el precio, el valor que pagó el usuario por su suscripción. Entonces vamos a agregar también una nueva columna llamada Price. Tú te podrías estar preguntando por qué es necesario guardar el precio si es que el precio ya se encuentra en la tabla de planes. Por ejemplo, este plan premium tiene un valor mensual de 12, pero si se paga anualmente cuesta 99. Esto es correcto, sin embargo puede que en el futuro los precios se ajusten. Si en el futuro los precios se ajustan, no sabríamos cuánto dinero pagó cada usuario por su suscripción. Y nos interesa que el precio se mantenga para los usuarios antiguos. Asimismo, si queremos hacer reportes para evaluar los ingresos de una plataforma determinada, va a ser importante ver realmente cuál es el precio que cada usuario está pagando en vez de consultar el precio actual que tiene cada plan. Porque aquí en esta tabla de planes solamente vamos a tener el valor actual. Los valores del pasado deben quedar formando parte de un historial. Por eso es importante tener una columna Price a nivel de subscriptions. Entonces estos son los cambios que vamos a hacer en nuestra migración. Opcionalmente, si queremos, dentro de esta tabla de planes también podríamos guardar cuál es el plan ID que nos da PayPal para la modalidad mensual y el plan ID para la modalidad anual, de tal manera que podamos recuperar este valor desde nuestra base de datos antes de pasarlo a la vista. Entonces este cambio es opcional, pero para demostrar que es posible modificar dos tablas dentro de una misma migración, vamos a hacerlo. O sea, vamos a crear una migración nueva para agregar estas columnas
pero a la vez dentro de esa misma migración vamos a actualizar también nuestra tabla de planes para agregar dos columnas nuevas. Vamos a agregar una columna PayPal Monthly Plan ID y vamos a crear una columna PayPal Plan ID anual. ¿Sí? Vamos a agregar dos nuevas columnas. Entonces accedemos a la terminal y aquí vamos a escribir el comando php artisan make migration y vamos a ponerle como nombre update subscriptions and plans tables to support PayPal. Vamos a actualizar nuestras tablas de suscripciones y de planes para que soporten PayPal. Entonces aquí tenemos un nuevo archivo, abrimos este nuevo archivo y vamos a modificar estas tablas. Para modificar una tabla que ya existe, usamos el método schema table y aquí indicamos el nombre de la tabla, en este caso subscriptions. Vamos a escribir por aquí un comentario. Vamos a agregar una nueva columna PayPal Plan ID, como ya comentamos. Vamos a renombrar la columna Agreement ID por Subscription ID. Y vamos a agregar una nueva columna Precio. Estos tres cambios los vamos a escribir aquí. Para crear una columna nueva usamos la sintaxis que ya conocemos. Table, flecha, indicamos el tipo de dato. En este caso vamos a guardar el plan ID en un string. Y el nombre de la columna que queremos será PayPal Plan ID. Un plan ID tiene este formato. Es una cadena. No es un entero. Por eso es que aquí escribimos string. La nueva columna precio será una columna de tipo float. El precio es una columna de tipo flotante, o sea, puede admitir decimales, por lo tanto escribimos aquí float. Y ahora, ¿cómo podemos renombrar una columna? Renombrar una columna es bastante sencillo. Ponemos aquí el nombre anterior, ponemos aquí el nombre nuevo. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a agregar dos nuevas columnas a la tabla de planes. Empezamos usando el método schema table, indicamos el nombre de la tabla y aquí debajo vamos a crear dos columnas. Vamos a guardar el plan ID en la modalidad mensual y vamos a guardar también el plan ID para la modalidad anual. Estos son los cambios que vamos a aplicar a estas dos tablas. Siempre en el método app vamos a ejecutar nuestros cambios y en el método down tenemos que hacer lo contrario. Este método down lo ejecuta Laravel cuando nosotros queremos hacer rollback de una migración. En caso de que algo salga mal, se ejecutará este método down. Lo más usual es no llegar a ejecutar esto porque siempre debemos hacer bastantes pruebas de manera local antes de subir nuestros cambios a producción, pero es una buena práctica también escribir lo contrario al método app dentro del método down. Entonces, lo contrario a renombrar columnas sería regresarle el nombre que antes tenía. En vez de crear una columna float y una columna string, haríamos drop column para eliminar esta columna y drop column para eliminar esta columna. Debajo entonces sería la misma idea, eliminar estas dos columnas nuevas. Actualmente nuestra tabla de planes luce de esta manera y aquí nuestra tabla de subscriptions luce de esta manera. Vamos a proceder a ejecutar nuestras migraciones. Se ha migrado este archivo. Vamos a hacer un select a subscriptions y vemos que contamos con dos nuevas columnas, un PayPal Plan ID y una columna de price. Estos dos valores no los tiene este registro porque son nuevos y nuestra lógica todavía no los ha implementado, pero vamos a agregarlo. Y aquí en planes vemos que también tenemos estas dos columnas nuevas que están vacías. Anteriormente yo estaba considerando tener varios tipos de planes en mi sitio,
Pero por ahora, como hemos comentado, vamos a empezar trabajando con un único tipo de plan y la única diferencia va a ser la modalidad de pago, que puede ser mensual o anual. Aquí tenemos que poner el ID de los planes. De tal manera que cuando un usuario quiera ver el plan mensual, ya no tengo que escribir los valores directamente en el controlador, sino que los puedo obtener desde la base de datos a partir del plan que se está seleccionando. Entonces voy a guardar aquí el ID del plan, si es que es mensual, y también el ID del plan para cuando es anual. Le doy a aplicar cambios y ya está. Ahora mi tabla de planes solo tiene esta fila, ¿sí? El ID del plan ahora se va a leer desde la base de datos, como ya comentamos. Lo único que estoy haciendo aquí es traer la primera fila de la tabla de planes, donde el slag del plan es Premium. Y vamos a actualizar también la lógica de nuestro método store para que cuando se cree una suscripción ya no guardemos un PayPal Agreement ID, sino guardemos más bien un Subscription ID. Y también recordemos que tenemos dos columnas nuevas, una para guardar el PayPal Plan ID y otra para guardar el precio. Entonces vamos a actualizar nuestra lógica para que use este nuevo nombre de columna. Y vamos a agregar las dos nuevas columnas que acabamos de crear. Como no sabemos muy bien qué poner aquí, vamos a hacer una petición al API de PayPal para obtener información de una suscripción que ya existe. Como aquí tenemos un ID de suscripción, vamos a hacerle una consulta al API de PayPal para que nos devuelva la información de esta suscripción y nos guiemos de ese formato de PayPal para poder acceder a estos valores. Por aquí tenemos una ruta POST que nos sirve para crear una suscripción nueva a partir de un ID de suscripción que PayPal nos devuelve. Esto lo hemos visto en la lección anterior. Vamos a agregar una ruta de apoyo, una ruta GET. Que la vamos a usar solamente de manera local para acceder a la información de una suscripción. Cuando vaya a subir estos cambios a producción, simplemente voy a comentarlo por seguridad. Si no, de caso contrario, cualquier usuario podría ver la información de suscripción de cualquier otro. Es muy poco probable que eso ocurra, pero de todas maneras, por seguridad, luego lo comentaremos. También puedes proteger esto con un middleware de administrador para que solo los usuarios administradores puedan consultar la API de PayPal directamente preguntando por un ID de suscripción. Entonces aquí vamos a crear una función nueva que se va a llamar show. Esta función va a recibir un subscription ID. Y lo que vamos a hacer es usar nuestro PayPal Client para preguntarle a PayPal por esta suscripción en particular. Entonces vamos a usar esta ruta nueva en otra pestaña y vamos a copiar nuestro Subscription ID. Aquí nos da un error porque estamos haciendo return de un objeto y ese objeto no implementa el método toString. Lo que podemos hacer entonces es actualizar nuestro método para que acepte un parámetro associative que por defecto sea falso. Y entonces, para este caso en particular, vamos a pedir que sí queremos en formato de arreglo asociativo para luego poder hacer return de eso y Laravel nos devuelva un JSON. Aquí está. Voy a activar esta extensión JSON Viewer para que se muestre mejor la información en el navegador. Aquí ya PayPal nos devuelve información de esta suscripción. El status es active. Tenemos el plan ID. El plan ID es un atributo directo del objeto. Entonces aquí debajo el PayPal Plan ID será directamente el atributo Plan ID de la suscripción. El precio sí tenemos que leerlo desde Billing Info. Vamos a acceder a Billing Info, luego vamos a acceder a Last Payment y luego vamos a acceder a Amount para finalmente acceder al valor 12. Entonces accedemos a Billing Info, Last Payment, Amount y finalmente Value.
Vamos a definir una constante Premium Plan ID para no equivocarnos y recordar que este Plan ID es con relación a nuestra propia tabla de planes, para saber que se trata del proyecto de programación y más, y no de un Plan ID definido por PayPal. El Plan ID definido por PayPal tiene como prefijo PayPal, al igual que la suscripción. Tras hacer estos cambios, vamos a crear una suscripción nueva. Iniciamos sesión con el usuario Buyer. Aceptamos y nos suscribimos. Aquí nos dice: te has suscrito correctamente, ahora eres un usuario premium. Confirmo y ahora vamos a consultar nuestra base de datos. Dentro de planes tenemos esta información. Dentro de subscriptions tenemos un nuevo registro y este nuevo registro sí tiene los datos asignados correctamente. Se pagó $12 y el PayPal Plan ID termina en BFY, que coincide con la modalidad mensual, entonces está correcto. Para hacer una última prueba, ahora vamos a seleccionar aquí la modalidad anual. Le daremos clic a PayPal. Vemos que aquí se nos va a cobrar por un plan que es anual. Tiene un costo mayor, por lo tanto. Aceptamos y nos suscribimos. PayPal nos devuelve un Subscription ID. Nosotros lo enviamos a nuestro backend y nuestro controlador se encarga de crear un registro nuevo con la información de el Plan ID, Subscription ID y el precio pagado. De tal manera que si en el futuro el precio cambia, estos valores no van a cambiar, pero los nuevos registros sí tendrán los nuevos precios. Este PayPal Plan ID termina en BSQ, que coincide con el Plan ID anual. Entonces hemos visto cómo actualizar dos tablas dentro de una misma migración, cómo renombrar columnas y agregar columnas nuevas, sin afectar a nuestra data existente. En la siguiente lección vamos a ver cómo reconocer que un usuario ya tiene una membresía activa para, según eso, modificar aquí nuestra interfaz de usuario. Como siempre, si este video te ha sido de ayuda, estaría genial que me ayudes a compartirlo. Y si aún no te has suscrito al canal, también es una buena oportunidad de que lo hagas. Aquí debajo en los comentarios puedes preguntarme cualquier consulta que tengas sobre la implementación de este modelo de suscripción. Sin más, nos vemos en la siguiente lección.